con respecto a la salvación, y que tenemos una salvación que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros sería un fracaso, sino que la salvación depende de la persona de Dios y de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en esta mañana nos toca el tema de seguros, bueno, en realidad es al revés, confiados y seguros de la palabra de Dios. ¿Cuán seguros estamos de que lo que tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios? Así que bueno, para comenzar, tenemos que entender, y quizás muchos lo saben, que nuestra Biblia es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros. Recuerden que hay 66 libros acá adentro. Por eso la palabra Biblia, porque de ahí viene la palabra biblioteca, de donde hay libros. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que podemos estar confiados y seguros por medio de 5 evidencias que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a tener que volar un poquito, me parece. Confiados y seguros de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esta mañana 5 evidencias para estar confiado y seguro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, pero primeramente agradecerte por tu santo libro, por tu palabra, por la Biblia, Señor. Y agradecerte, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones, como siempre lo haces, y pedimos, Señor, para que seamos renovados por medio de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos hable. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces en esta mañana 5 evidencias. Primera evidencia, por su perfección. Salmos capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7, dice así: la ley de Jehová es, gracias Les, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Esa palabra perfecta quiere decir que es completa, que no le hace falta nada, que dentro de ella tengo toda la revelación divina de la persona de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 10, dice que lo que antes era en partes, esas profecías que eran en parte, ahora ya estaba completa. Ya estaba toda completa. Y termina Apocalipsis, Juan hablando, termina en Apocalipsis, el último capítulo, diciendo: si alguien añade algo a esta escritura, sea anatema. No se le puede agregar más nada. Está completa, está perfecta en su totalidad. La revelación de Dios es perfecta. Ahora, no tiene error. Es inerrante. Ahora me dicen: no, Pablo, pero hay algunas palabras que tienen un error acá, porque quizás no quiere decir esto. Bueno, esa es la traducción. Vieron que en las traducciones a veces uno después, no, yo tengo la 1960, no, yo tengo la nueva versión, no, yo tengo la Biblia del surfista. Estaba buscando la Biblia del surfista. Hay un montón de traducciones en las cuales sí existe, pero lo que son los originales, no el original, porque no hay un original, hay muchas copias, no existe un solo original, porque si no sería fácil atacarlo ahí, ¿no es cierto? Hay miles de copias, que lo vamos a ver más adelante. Es perfecta, es inerrante. Ahora, no es que solo lo creemos, bueno, sí, lo creo por fe, que es la palabra de Dios, y nada más, queda ahí. No. Existen datos y comprobaciones y confirmaciones por medio de la ciencia. Si bien la Biblia no es un libro de ciencia, a veces a nosotros nos gusta cuando leemos Génesis y queremos que explique todo, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Dónde estaban viviendo? Pero no es un libro de ciencia la Biblia. Pero sí hace referencia a cosas científicas. Hay mucha evidencia de datos científicos. Muchas. Estaríamos toda la mañana hablando. Pero vamos a ver algunos.
No lo vamos a buscar los versículos, porque si no va a mandar dando vuelta por toda la Biblia. Pero, por ejemplo, habla acerca de la redondez de la tierra, cuando ni siquiera se había visto eso. ¿En dónde se habla eso? En Isaías capítulo 40, versículo 22. La redondez de la tierra. Isaías capítulo 55 habla de la infinita extensión del universo. Infinita extensión del universo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 habla de el ciclo hidrológico, de los ríos, dónde terminan y cómo es todo el sistema y mucho más. Hay libros Job que habla acerca de los vientos, de animales, de la creación, de la lluvia, de las nubes, de las constelaciones, que después, mucho tiempo más adelante, muchos se confirmaron que era verdad. Pero la ciencia apoya también que la palabra es verdadera. Ahora, no solo la ciencia, sino la arqueología. Y esta es una parte que me gusta a mí, la arqueología, porque la Biblia es exacta con respecto a fechas, con respecto a ciudades, con respecto a reyes, batallas. Por ejemplo, uno de los descubrimientos fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, junto al Mar Muerto. Se descubrió aquella ciudad tapada de cenizas. Tapada de cenizas. No solamente tapada de cenizas, sino que en todo el perímetro donde estaba la ciudad hay un montón de pelotas de sulfuro. Si ustedes buscan en internet la van a ver. Un montón de pelotas de sulfuro, de azufre. Que ese azufre tiene 98% de pureza. En la Tierra no existe ningún lugar donde existe esa pureza de azufre. Sabemos de dónde cayó, ¿no? Habían imágenes que uno buscaba en internet y se podían ver piedras donde esas pelotas de azufre estaban incrustadas y donde había una aureola donde había sido la temperatura, ¿no es cierto? Esas piedras de azufre calculan que cayeron a más de 5.000 grados de temperatura. 5.000 grados. Datos arqueológicos. Evidencias del éxodo. Ahora, no de parte de la Biblia, sino de la parte de los egipcios. Encontraron pinturas donde el malvado de la película es ahí Moisés. Para nosotros es el héroe porque es el libertador, pero para los egipcios no. Y pinturas donde encontraron dibujado el tema de las plagas. Ahora, evidencias del éxodo encontraron en el cruce del Mar Rojo. Ahí en el fondo del mar encontraron ruedas de carros. Ruedas de carros. ¿Qué hace un carro ahí? ¿A quién se le ocurrió cruzar el Mar Rojo en carro? Bueno, recuerden cuando persiguieron al pueblo hebreo. Ahora, en Turquía está el monte Ararat. Y ahí hay una gran discusión sobre lo que encontraron ahí arriba, pero se puede ver muy claro. En aquel lugar se encontró un barco que cuando fueron, obviamente no se puede excavar porque los turcos no permiten que se haga ninguna, pero ya ven ahí cómo son los americanos con su tecnología y utilizaron toda tecnología para ver más abajo de la tierra y pudieron ver cómo existen todas las divisiones donde estaban los animales, cada una de sus cámaras, las dimensiones, y hicieron un proceso con la madera que encontraron y data de esa fecha. Ahora decís, no, pero no, Pablo está equivocado, no, quizás eso. Bueno, entonces, ¿qué hace un barco a 6.000 metros de altura y a 300 kilómetros del mar? Ahí, datos arqueológicos con medidas exactas. La palabra de Dios es perfecta, es perfecta. Por su perfección, ahora por su propósito. Juan capítulo 5. Versículo 39, dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio, está hablando la persona de Jesús. En primer lugar, el propósito es revelarnos a Dios. En primer lugar, el propósito es revelarnos a Dios. No puedo conocer yo a Dios si no es a través de las Escrituras. No puedo imaginarme a Dios si no es a través de las Escrituras, a través de su palabra. No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Tiene un propósito fundamental: llevarnos a conocer la salvación, pero también conocer la persona de Dios. Toda la Escritura está para revelar la persona de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde principio a fin. Es revelar el plan de Dios para la humanidad por medio de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3. Capítulo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito, la Escritura tiene un propósito. Ahora, este propósito, ¿saben una cosa? Es uniforme. Este propósito es uniforme. La Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años. No existe un libro sobre el planeta Tierra que haya sido escrito en un lapso de 1600 años. Ahora, no fue escrita solo en un lugar, sino que fue escrita en 3 continentes distintos. En continente africano, en continente asiático y continente europeo. En 3 continentes distintos. 40 autores. 40 autores durante esos 1600 años, en diferentes partes, 40 autores escribieron la Biblia, manteniendo un solo tema principal. Manteniendo un solo tema principal. Ahora, escrito en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Qué increíble, ¿eh? No existe un libro sobre la tierra. Agarras un libro, tiene un autor, tiene el periodo quizás, pero 40 autores distintos. Y yo me ponía a ver de esos 40 autores con profesiones distintas, que se dedicaba: uno era pastor, el otro quizás tenía otra profesión, Pedro era pescador, el otro era médico. Distintas profesiones, pero todos manteniendo un único propósito: revelarnos al Padre y la salvación para la humanidad. Ahora, próxima evidencia. Por sus profecías, la Biblia tiene 1817 profecías. El 30% de la Biblia es profético. 1817 profecías. Y tiene 590 eventos. Ahora vas a decir: ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, un evento es la venida de Cristo. Es un único evento. Pero hay 300 profecías que hacen mención de este evento. ¿Entienden? Hay un único evento, pero hay 300 profecías por la venida de Cristo que hacen mención de este evento. Hay 590 eventos. ¿Saben cuántos se cumplieron? 570. 570 eventos ya se cumplieron. Faltan 20. ¿Cómo no creer, no? ¿Cómo no creer? Dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Estaríamos días hablando acerca de las profecías y cómo se fueron cumpliendo. Pero, por ejemplo, ahí la profecía en Ezequiel sobre la ciudad de Tiro. Sobre la ciudad de Tiro, donde Ezequiel profetiza que esa ciudad iba a ser arrasada y iba a ser echada al mar. Y luego que iba a ser una ciudad plana para extender redes de pescadores. A ver qué pasó. Bueno, cuando fue conquistada por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ahí llegó hasta aquella ciudad. Los de Tiro sabían que no tenían posibilidad alguna y huyeron a una isla que estaba enfrente, que estaba protegida todo por un arrecife. Entonces llegó Alejandro Magno, derrumbó toda la ciudad, que tenía unos muros de 45 metros de alto, vio que estaba la isla allá enfrente. ¿Cómo llegamos a conquistar lo de Tiro? ¿Saben lo que hicieron? Arrasaron con toda la ciudad y la tiraron al mar. Y hicieron un puente, un camino, para poder llegar a aquel lugar. Se cumplió. Ahora, Alejandro Magno no leyó la profecía de Ezequiel. Se cumplió. Se cumplió, y así un montón de profecías que se cumplieron al pie de la letra. Profecías sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer una virgen, que iba a morir una cruz, cuando la cruz todavía no había sido inventado como un implemento de tortura. Y ya estaba profetizado que iba a resucitar el tercer día. ¿Ves? Podemos estar confiados y seguros por su profecía. Por su profecía. Ahora, tenemos también las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? ¡Wow! Son atrapantes cuando uno la lee. 70 semanas de Daniel. Ese es un reloj, Es un reloj perfecto. Es un reloj perfecto. De esas 70 semanas de Daniel se cumplieron 69. Falta una semana. Esa semana equivale a 7 años. Los años de la tribulación, que van a estar divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. La tribulación y la gran tribulación. Ahora sí, Pablo, pero quizás eso falta. Si ustedes se meten en internet y empiezan a buscar acerca de lo que se viene por delante, miren, déjenme decir algo. Hace mucho tiempo atrás, yo tengo 43 años, y yo leía el Apocalipsis porque me gustaba leer el Apocalipsis, y ¿saben lo que hacía? Dibujaba lo que eran las bestias, y lo dibujaba, y decía ahí que todo ojo lo verá, y todo. Y yo decía, ¿cómo lo va a ver todo ojo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a haber una única moneda mundial? ¿Cómo van a ser sellados? Y no se lo imaginaba con un sello, un tatuaje en la frente, ¿no? 666, un tatuaje. Hoy tenemos un celular en la mano y tiene un código QR. Y pásame la plata por Mercado Pago. Y hoy se está hablando de que la solución para el mundo es tener un solo líder mundial. Y que la solución para el mundo es tener solamente un líder religioso. Hoy, pero hay un montón de religiones. Están los musulmanes, están los cristianos. Pero déjame decirte que se está ya buscando que haya un solo representante. Y es más, una única economía mundial. ¿Estamos muy lejos de eso? No. Todo ojo lo verá. Había una agarra a internet y se pone en contacto directo con cualquier parte del mundo. Las 70 semanas de Daniel. El reloj va corriendo, va pasando el tiempo. Todo se está preparando. Se cumplieron 69. Falta la última. Ahora, dijimos que debemos estar confiados y seguros por su perfección. Por su perfección. Confiados y seguros por su propósito.
Confiados y seguros por sus profecías, porque se cumplen al pie de la letra. Al pie de la letra. Confiados y seguros por su preservación. Ahí es por el cuidado. ¿Cuántas personas trataron de eliminar la Biblia de la faz de la tierra? ¿Cuántos países dieron esa norma de que no puede existir la Biblia en ese lugar, de que nadie la puede leer? Primera Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Una de las evidencias es que permanece para siempre y que Dios protege su santo libro. Los intentos del diablo para destruirlo fueron inmensos. Yo les decía que en el Antiguo Testamento estaban los escribas, que eran los que iban escribiendo y haciendo copias de la Biblia, y cómo ahí, del Antiguo Testamento, y cómo había una persona que iba corroborando y contaban las palabras, iban contando, y si había algún error, era anulado, y otras copias. Existen más de 10.000 copias sobre el Nuevo Testamento. Más de 10.000 copias. Las últimas que se encontraron fueron ahí al costado del Mar Muerto. ¿Se acuerdan de las cuevas del Qumran? ¿Vieron eso de las cuevas? Encontraron ahí las últimas copias. Tengo, Martín, gracias. Hay mucho que está preservado por el cuidado de Dios. Hay un escritor francés, hace mucho tiempo atrás, Voltaire, ¿saben lo que dijo él? Que la palabra de Dios no iba a durar más de 100 años. Y que de la única forma de conocer la palabra de Dios iba a ser en algún museo. Ahí archivada en algún museo. ¿Saben lo que pasó con este hombre? Se murió y su casa, ¿saben quién la compró? Sociedades bíblicas. Sociedades bíblicas montaron una imprenta y ¿saben lo que publican de esa casa? La Biblia. Hacia todo el mundo. Una persona. Digan, este libro, el cuidado de Dios. Y uno lee testimonios que me puse a leer y después me quedé hasta tarde leyendo sobre personas cuando estaban en la Unión Soviética. Y había una persona que tenía una Biblia chiquitita y estaba toda plastificada. Y ¿saben? Cuando entraban los de la KGB y el ejército, la tiraban dentro de la olla de la sopa. La tiraban ahí, venían, revisaban por todo, le daban vuelta a la casa, la hacían un desastre, la sacaban ahí, la tiraban en el agua. Era lo único que tenían. Este hombre estuvo 18 años preso. 18 presos. Y lo que querían era que, bueno, él descalificar la Biblia. Y no pudieron. Y él se asombraba y decía, yo no puedo creer, cuando fue a Estados Unidos, no puedo creer. ¿Cómo tienen tantas Biblias una persona en la casa? Nosotros damos la vida por tener una Biblia. Y aún así y todo, no pudieron erradicarla. Y todavía siguen habiendo países, ¿no es cierto?, que prohíben la Biblia. Hace poco tiempo atrás escuchamos acerca de Cuba, de cuando veían que algún contenedor llegaban con escritura de la Biblia, lo primero que hacían era mojarlas y arruinarlas. Y hoy nosotros la tenemos en nuestra mano. La Biblia ha sido traducida a más de 2.000 idiomas, sin contar los idiomas indígenas, ¿no? Sin contar todo eso. A más de 2.000 idiomas. Ningún libro ha sido traducido a tantos idiomas. Por último, debemos estar confiados y seguros por su poder. Y verdaderamente tiene poder. La Biblia tiene poder.
Salmos capítulo 19, versículo 8, leíamos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la palabra, convierte. Tiene poder, convierte. La palabra de Dios es poderosa para lograr cambios en la vida de las personas. Y es una realidad. Debemos estar confiados y seguros porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida de las personas. Y así lo ha hecho con nuestras vidas. Primera Pedro capítulo 1, versículo 23, dice así. Ya lo leímos ese. No lo leímos, ¿no? Primera capítulo, bueno, dice así. Ahí está. 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Ahora, escuchaba un predicador y contaba una historia de un misionero que estaba en África repartiendo Nuevos Testamentos. Estaba repartiendo Nuevos Testamentos ahí por la calle, y encontró una persona que estaba sentada en una silla y dijo, a este le voy a repartir un Nuevo Testamento. Llegó a la persona, le reparto un Nuevo Testamento y la persona dice, no quiero saber nada de eso. No, pero es un Nuevo Testamento. Y cuando lo abrió dijo, ¿usted sabe que las hojas de la Biblia, el Nuevo Testamento, son las mejores para formar cigarrillos? Son las mejores para formar cigarrillos. Y es verdad, en la cárcel lo hacen. Son las mejores. Entonces el misionero le dijo así, está bien, pero con una condición. Antes de que termines el cigarrillo y te lo fumes, lee la hoja. Yo te la voy a regalar, vos léela. Así que esta persona, contaba a él, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, y cuando llegué al capítulo 3 de Juan, no pude más. Porque comprendí del amor de Dios. Comprendí del amor de Dios. Lo que Él pagó por mí en la cruz. Porque dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. Y empezó a leer y se convirtió. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y después él fue un gran evangelista en África. Aquel que comenzó fumándosela, La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Hebreos capítulo 4, ya terminando. Versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice ahí dos atributos que tiene la Escritura, que es viva y que es eficaz. ¿Qué es viva? Quiere decir que es viviente, que proviene del soplo de Dios, en la misma palabra de cuando Dios sopla aliento de vida ahí en Génesis. ¿Se acuerdan? En la creación de Adán sopló aliento de vida. Es la misma palabra, es viva. Tiene el soplo de Dios. Te vivifica. Vivifica. Pero no solo es viva, sino que también es eficaz. Esa palabra eficaz quiere decir que da energía, que tiene poder. En el original la palabra es energes. Energes. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para liberar a la persona de la esclavitud del pecado. Vieron que para la sociedad, para el mundo, dicen, esta persona no tiene más solución. Esta persona descartada de la sociedad.
Y conocemos un montón de personas así, ¿no es cierto? Que conocen de Dios, conocen de Jesucristo como Salvador personal, y la palabra de Dios hace una obra, vivifica y produce un cambio rotundo en la vida de la persona. Y uno después lo ve y dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó? Conoció acerca de la persona de Jesús y la palabra de Dios transformó su vida. Transformó su vida. Ahora, ¿sabes qué? La palabra de Dios continúa transformando nuestras vidas. Continúa. Nos transformó para salvación. Pero hoy en día la palabra de Dios continúa a nosotros, vivificándonos y dándonos poder. Ahora, no es un libro mágico que yo me acuesto a dormir, la pongo abajo de la almohada y me transmite el poder. No. Así como dice que es eficaz, que da energía, yo debo estar como una lámpara, tomando esa corriente de energía. Yo debo estar conectado a la palabra de Dios. Y ahí está la pregunta. ¿Cuánto amo yo la palabra de Dios? ¿Cuán importancia le doy a la Biblia? ¿Cuánto tiempo paso yo con ella? La Biblia no es un libro para tenerlo ahí en la biblioteca y, estoy pasando una prueba, a ver, abro acá, y este dice, así dice. No es un libro mágico. Es un libro en el cual Dios quiere hablar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Salmos 119, versículo 97, dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y esa es, oh, cuánto amo yo tu ley. Es nuestro tesoro. Es lo más preciado que tenemos. ¿Cuánto lo amo? ¿Cuánto tiempo paso con la palabra de Dios? ¿Se acuerdan cuando hace tiempo atrás se le escribían cartas a la persona que amaba? Yo a mí me tocó todavía esa etapa. Llegué a escribir una carta a Brenda. Y uno esa carta la tenía ahí, ¿no? Todavía seguro alguno la debe tener guardada en algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque era la carta de su amor. Era ahí. Bueno, ¿saben una cosa? Dios nos ama a nosotros. Y esta es su palabra. Esta es su palabra. ¿Cuánto amo yo su ley? Y es una pregunta que me hago yo continuamente. ¿Cuánto amo yo la palabra de Dios? Porque tenemos la palabra segura. Es la palabra de Dios. Me levanto a la mañana, leo, listo, ya leí un ratito. ¿Cuánto la amo? ¿Cuánto tiempo paso con ella? ¿Saben? Ella es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Y tiene el poder de cambiar nuestras vidas. El poder de cambiar tus vidas. La mía y la suya. Qué valioso libro que tenemos, ¿no? ¿Cuánto valor le damos? ¿Cuánto valor le damos? ¿Cuánto de nosotros hemos leído la Biblia completa? Quizás un libro secular lo leímos completo, ¿no? Pero la Biblia la leímos completa alguna vez. Pónganse como meta, ¿no es cierto? Poder leerla completamente. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana, de poder estar seguros y confiados de que es su palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu santo libro. Vimos en esta mañana que a través de ella te conocimos, podemos continuar conociéndote. A través de ella entendimos el plan de salvación. Y te damos gracias, Padre, porque tú la preservaste para que nosotros hoy la podamos tener en nuestras manos. Te agradecemos por este país y por la libertad que tenemos
de poder estar hoy en este lugar abriendo tu santo libro cuando hay otros países que no la tienen. Y quizás tienen que estar ocultos, escondidos. Y hoy tenemos la libertad de poder tener una Biblia en nuestras manos y poder caminar tranquilamente por la calle. Queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y continúa haciendo una obra en nuestros corazones. Padre, te damos muchísimas gracias porque a través de ella conocimos tu persona y a la persona del Señor Jesucristo. Te pedimos para que tú día a día continúes, así como lo haces, continúes hablando a cada uno de nosotros, como decía ahí, hasta llegar a la perfección, hasta llegar a la madurez, hasta el día que tú vengas a buscarnos, como está profetizado en tu santo libro. Te damos gracias por esta iglesia, por todos los hermanos, por poder compartir hoy en esta mañana con alegría, con gozo y estando confiados y seguros de que en nuestra mano tenemos tu santo libro. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.